bienvenidas nuevamente a este podcast Resplandece. Mi nombre es Mili de García y nuevamente estoy muy feliz de poder compartir con todas ustedes. Quiero presentarles hoy a nuestra invitada. Hola, mi nombre es Lisa Cabrera y la verdad es que me siento muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Lisa, por aceptar la invitación. Siempre que tenemos la oportunidad de tener a alguien más, nos nutrimos tanto con sus experiencias y sé que esta vez no va a ser la excepción. Mi nombre, así va a ser. Mi nombre es Wanda Nufio, es un gusto. Gracias, Mili, por la invitación que siempre me haces para estar en este podcast. Y les quiero recordar que tenemos una serie que se llama Mujer Resplandece. Ustedes saben que nuestro anhelo es que ustedes brillen y nosotras también brillar. Y ahorita tenemos un tema que está bien bonito porque se llama Superando los Temores. Sí. Temores. A veces sentimos que no los tenemos o ya hemos identificado que los tenemos, pero ¿cómo surge todo esto de en qué momento empezamos? Porque ya temores de adultas, pues, o sea, ya no estamos hablando de lo que nos metían miedo, sino cosas que nos están limitando inclusive. Sí, muchos de los temores que nos aquejan a esta edad, pues vienen desde hace años, ¿verdad? Ajá. Muchos vienen desde nuestra niñez quizás, pero se han quedado ahí como parte nuestra, como dicen algunos, ¿verdad? Como parte de su personalidad. Y un ejemplo muy sencillo de esto puede ser una persona que diga, yo soy tímida, pero cuando uno dice, yo soy tímida, está diciendo, yo soy miedosa o temerosa, ¿verdad? Que es lo mismo. Y eso era parte de mi vida, ¿verdad? Yo siempre decía, me identificaba así, como una persona tímida. Oh, Y decía, no me gusta Ajá. hablar en frente de la gente, no me gusta exponer en el colegio. Y cosas aquí de la ese tienen tipo, haciendo ¿verdad? un podcast a esta Exacto. mujer. O sea, ha Y miren superado que el temor, ¿verdad? Exactamente. Y como les digo, uno adopta Ajá. muchas veces los temores como parte de su personalidad, de su vida. Sí, o también los temores pueden ser hereditarios, ¿verdad? Porque ahorita que tú decías de timidez, por ejemplo, en mi caso igual. O sea, yo me caracterizaba súper tímida. Mi mamá, tímida. Entonces yo decía, bueno, yo también soy tímida. Me casé con don locutor andante que pasa saludando a todo el mundo. Yo así como que... Ya somos dos. Sí, ajá. Entonces dije, bueno, pues, ahora me toca, ¿va? Pero sí, pero también comparto mucho lo que tú decís, ¿va? Si uno dice, soy tímida, o sea, es temor, ¿va? Ajá. Ujú. Pero sí también, o sea, tenemos que caer en cuenta que los temores también los heredamos, ¿va? A veces, o sea, nosotros ni somos tímidos, pero adoptamos ciertas conductas de cómo crecimos, ¿verdad? Sí. Yo también soy tímida, pero esa risa me dejaron Eso al no. descubierto. No, pero como tú decís, hace bastante clic, o sea, como mi mamá es algo, muchas veces yo también. A nosotros nos pasaba algo en casa y es que nos daba risa porque mi mamá, digamos, nunca ha sido muy amante de la cocina, pero encima era como de a mí no me gusta eso, no lo cocino. Ajá. O sea, entonces... Ajá. Muchas veces crecimos pensando nosotros que a nosotros No nos tampoco nos gustaba. Y cuando llega uno y dice, no, pues sí me gusta. O cuando te preguntan, ¿y por qué no te gusta? Y uno, no sé, No no tiene ni lo idea. como, no lo he probado. Pero como mi mamá decía que no le gustaba, entonces, miren, yo creo que ahí está la primera clave, cómo empezar a identificar algo que te impusieron y que se volvió parte de eso, ¿verdad? No, usted no hable. No, usted no se anime a hacer eso porque entonces le va a ir mal. Y con los hijos mayores creo que como mamás cometemos mucho ese error, ¿verdad? Y empezamos como, no hagas esto, no hagas el otro. Y ahí está el pobre que después no se anima a hacer las cosas. Te vas a caer, te vas a lastimar, Sí. te vas a... Y el segundo. Ajá. Y la verdad es de que al final le estamos imponiendo temores Correcto. que él no traía. Sí, eso así es, claro. Sí, definitivamente. Miren, la verdad que así como hablando de temores y con los hijos, yo ahorita, cabal, tú hablabas de algo del primer hijo, yo, por ejemplo, con mi primer hijo, yo lo tuve joven, o sea, tenía, ¿qué? 20, 21 años cuando Javier nació, pues, o sea, me consideraba pequeña todavía, o sea, todavía no había llegado a una cierta madurez todavía, o sea, no conocía del Señor como hoy, ya por hoy lo conozco. O sea, el temor, yo decía, madre, ¿qué voy a hacer con mi niño? O sea, es bebé y yo chiquita, mi esposo viajando, yo en Shela, o sea, sin mi mamá, solo con mi suegra. Y yo tenía el temor, ¿va? De decir, ¿qué hago con este niño? Y la verdad, es parte de mi testimonio con Javier, es que un día yo lo tenía abrazado y yo lloraba y decía, Señor, ¿qué voy a hacer? O sea, porque tenía demasiado miedo. Y me acuerdo precisamente que dormimos con Javier, o sea, con mis hijos juntos, y abrazados él meses y tuve un sueño tan lindo que, o sea, yo sabía que era Dios el que me hablaba y me decía, no tengas miedo,
yo voy a estar, Ujú. te prometo que siempre lo voy a cuidar. Desde esa vez solté a mi hijo así. Porque era muy Ajá. aprensiva con él, o sea, era sí, así ¿ves? de mi suegra lo agarraba, es como que no, dámelo. Ujú, ajá. Mi mamá llegaba, no, es mío, ¿verdad? O sea, el Ajá. miedo de que algo o me lo quitaran o Ujú. que le pasara algo, pero Ujú. miren, desde esa vez, o sea, cuando le confiamos a Dios nuestros mayores temores, o sea, él tiene el control de todo, ¿verdad? Sí. Yo creo que eso es también muy importante en, como tú decís, va a identificar los temores y saber en qué momento decir soltarlos y entregárselos a Dios, Claro. ¿verdad? Y es Sí. que hay un temor natural, que es el que todo el mundo nos dice que es parte de la defensa del ser humano, Ujú. ¿verdad? Bueno, le temo a tal cosa porque, pues eso me va a defender, ¿verdad? Cuando hay un peligro Cuando hay un inminente, peligro, ¿verdad? ajá. Pero a veces nos inventamos los peligros. O sea, a mí me Sí. pasaba, y les confieso que aún lo he tenido que batallar, y es que yo no podía ver un perro, ustedes, porque yo sentía que el chihuahua me comía. O sea, yo decía, este perro se me va a tirar encima y cómo yo le doy una patada, y aunque fuera un chihuahua. Y nunca se me olvida que un día yo me fui y a estudiar, ya había pasado mucho tiempo y yo no lograba pasar de la esquina porque habían 2 perros esperándome, según yo, ¿verdad? Y yo regresé a la casa y mi abuela se me quedó y me dijo, ¿qué le pasó? Yo le dije, es que no me he podido ir. ¿Por qué? Por los perros. Entonces, así nos paralizan todos los temores, ¿verdad? Los Sí. perros muy probablemente no me iban a hacer nada, o muy probable sí, porque dirían, huelen el miedo. Pero ahí es donde uno concluye y dice, me quedé paralizada, Ujú. me limitó. Ujú. De verdad, yo en ese momento perdí clases, perdí tiempo. O sea, yo estaba sufriendo y miren, yo estaba en la esquina esperando que el perro no hiciera contacto visual conmigo porque yo sentía que inclusive eso me iba a hacer que él me viera. Y así son los temores en nuestras vidas. De verdad, empezamos a pensar y a pensar, como decía Lisa, ¿qué me va a pasar? ¿Qué le va a pasar al bebé si lo suelto? Y eso creo yo que ni siquiera a tu edad nada más, sino cuando yo fui mamá, que ya no fui ya tan jovencita como tú, también dije yo, ¿qué va a pasar con este niño? ¿Verdad? ¿Cómo lo voy a hacer? Yo recuerdo que el primer día que lo llevé a casa, me dijo mi esposo, pues sin luz, hay que acostarlo en su cuna. Y yo decía, no va a respirar ese Ajá. niño. Pero esas son cosas, entre comillas, naturales, pero se pueden ir volviendo tan fuertes que nos hacen Ujú. mamás aprensivas, que nos Correcto. limitan. Y ahí es donde nosotras necesitamos identificar qué está limitando mi vida que yo le temo. Ujú. La Sí. pandemia fue algo que todo el mundo empezó y hay gente que no ha salido de eso, pues. Ay, sí, cómo marcó ese tiempo, ¿verdad? Sí. La vida de muchos. La gente le tenía terror a acercarse a alguien más, ¿verdad? Y cómo se perdió tanto tiempo de relación con los seres queridos, se perdieron oportunidades de trabajo, se perdieron muchas cosas. Ujú. Y como decís, hay muchas personas que no lo han logrado superar. Sí, el famoso dicho de mucha gente paniqueó, ¿verdad? O sea, Sí. se quedó, o sea, enfrascados en la pandemia. O sea, todavía vemos a mucha gente con mascarilla y decimos, bueno, pero se Sí. acabó, ¿verdad? Ujú. Pero sí, mucha gente tuvo mucho miedo en el sentido de que todavía no lo ha superado, ¿verdad? No, y la verdad, miren, ahorita hablando un poquito del temor, precisamente con los hijos que tengo 2, la nena es una extrovertida, o sea, se tira, mis 2 hijos practican karate y nosotros les decimos, bueno, miren, el miedo o el temor de competir es parte de, ¿va? Ujú. Mi esposo también hace karate y él les dice, yo también tengo miedo, o sea, tengo miedo a que me golpeen, tengo miedo a que yo golpee a alguien. El año pasado, si no estoy mal, sí, el año pasado le quebraron la nariz a mi hija y nosotros así como que, mira, tenés que seguir, pero no por dentro, así como, ay, qué mala madre soy, o sea, le estoy diciendo que sí, o sea, yo me estaría muriendo de miedo y decía, aquí lo tiro, ¿ah? Pero, o sea, yo digo, bueno, tengo que enseñarles a ellos a que el temor, precisamente lo que tú decís, que no los limiten y que no los paralicen, porque realmente en el caso de mi nena es muy buena, o sea, no es porque sea mi hija, pero realmente yo veo el potencial en ella, entonces digo, si yo permito que o sea, por algo que le pasó, que fue lamentable, o sea, se quede paralizada, nunca va a llegar a lo que realmente puede explotar, ¿verdad? Entonces yo le digo, bueno, no, mami, dale, o sea, démosle, tú puedes, mira que yo sé que tienes miedo, pero tú puedes, o sea, tú lo puedes vencer, pero ya ahí van. Pero, o sea, pero vamos a lo hereditario también, ¿verdad? O sea, también si yo dejo que ella como que siga con ese temor y digo, ay, no, mejor no, salite, ¿verdad? Se La paraliza. limitas. Ujú. Correcto. Entonces, ahora si yo como mamá estoy haciendo que, no, hombre, dale, pero yo hacia atrás estoy muriéndome, le van a volver a pegar, pero ya es cuestión de uno también, ¿verdad? Y de fe, de confiarle a Dios, de decir, bueno, démosle para adelante, ¿verdad? Porque así nos toca. Sí, nos toca enfrentar, ¿verdad? Todas esas situaciones que pueden producirnos temor, tarde o temprano las debemos enfrentar y superar.
Sí. Porque si no, no vamos a pasar de ahí, Sí. no vamos a alcanzar ninguna meta en nuestra vida si no logramos superar los temores. Y aplica justamente con lo que decía Elisa y también con lo que tú comentas, con las cosas que a veces ni siquiera nos han pasado a nosotros, ¿verdad? De repente, por ejemplo, tu nena sufrió un golpe y tal vez alguna niña más lo vio y dice, yo no quiero porque me va a pasar lo mismo. Ajá. Y a veces así somos como adultos, ¿verdad? Porque un niño es comprensible que esté en esa etapa y todo, pero como adultos así vivimos muchas cosas y vemos a alguien que le sucede algo y empezamos con temor y decimos, ¿y si me pasa? Ajá. O la gente que inclusive pues ya sabemos el tema de gente hipocondríaca, ¿verdad? Que escucha una enfermedad y ya la empieza a sentir. Sí. Eso nació de un temor, y dicen que todo temor nace con el temor a la muerte y decimos, no, pero no es eso. Sí es Sí eso, es ¿verdad? eso. Sí es ese temor de decir, no voy a estar, no voy a vivir, no voy a lograrlo, y nos limita en muchas cosas que a lo mejor la gente de alrededor está viendo todo el potencial que tenés Ajá. y uno no, ¿verdad? Ujú. Uno no se ve el potencial. Y entonces, ¿por qué? Porque estás viendo nada más el límite de no lo voy a lograr, no voy a poder. A nivel de país, creo que también hemos sufrido mucho eso, como país, Sí. como población guatemalteca. Porque si nos damos cuenta, ¿qué le decimos nosotros a una persona que quiere ser un exitoso deportista? Ay, pero en Guatemala. Aquí no se puede. Aquí no se puede, Ajá. ¿verdad? Ay, pero Ay, de Dios. artista. Que te vas a morir de hambre, es Ajá. rápido la expresión. Genera un temor. O si quieres superarte, tenés que irte, porque si no, Ujú. aquí no, sí. Y esa realidad en la que estamos en nuestro país, de la delincuencia, de todo, hay temores reales, pero tenemos que entregárselos al Señor porque al final de cuentas, nosotras tenemos que aprender a vivir en libertad. Esa Sí. es la palabra Sí. que tenemos que pensar. ¿Estoy siendo libre? No. Son ese diálogo interno con el que me platico diariamente? Ah, bueno, ¿es libertad o es temor? Ujú. Y ahí empezamos a descubrir por dónde pueden ir nuestros temores. ¿Y cómo es que entra un temor a mi vida? Dice que es el enemigo el que pone en nuestra mente un pensamiento que es una mentira, ¿verdad? Generalmente es una mentira, porque pone siempre en la mente algo negativo. No vas a poder, no lo vas a conseguir, no, eso no sirve, eso no se puede. Eso es una mentira, porque la palabra dice que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos da la fuerza, ¿verdad? Pero el diablo viene a poner esos pensamientos de limitación, de imposibilidad, y muchas veces nosotros lo creemos. Entonces todos esos pensamientos nos llevan a sentir algo, a sentir esa duda, a sentir ese temor, esa inseguridad. Y eso hace que nos paralicemos y no podamos hacer las cosas. Entonces debemos aprender a cambiar todo eso, ¿verdad? A sacar esas mentiras del diablo de nuestra mente y empezar a pensar como dice la palabra, ¿verdad? Que sí podemos, que todo lo podemos. Dice también la palabra, al que cree, todo le es posible. Y si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, vamos a poder vencer cualquier temor. Dice también, el perfecto amor echa fuera el temor. Y ese perfecto amor lo recibimos de Dios. Él quiere estar en nuestra vida y darnos esa fortaleza y darnos todas las herramientas que nosotros necesitamos para enfrentar lo que venga, ¿verdad? Así es. Y la verdad es que yo me ponía a pensar también en que yo creo que hay algunos temores que nos toca trabajarlos, pueden haber dos vías. Uno que es de manera espiritual, cuando ya un temor está siendo arraigado en nuestro corazón, nos está limitando, nos está encerrando, busca ayuda, ¿verdad? La palabra es buscar ayuda. Tampoco creamos que lo podemos hacer todo solas o con una oracioncita. Me voy a sentar y digo, tal vez estoy necesitando ese apoyo espiritual de alguien más. Y luego también hay temores que tienen que ser superados con decisión y con trabajo. Sí. Porque, por ejemplo, si yo tengo temor a emprender en un área, ¿qué tal y si me preparo en esa área? Y entonces se me va a ir el temor porque estoy preparada. Entonces también hay mucha gente que empieza a sufrir de temores, pero cuando uno le pregunta, ¿qué estás haciendo? Es nada. Ajá. Sí. Entonces también el temor puede venir de una falta de preparación en un área que también tú tienes la posibilidad de hacerlo, pues. O sea, rompe para empezar el paradigma mental de decir no lo voy a intentar. Ya después, lo que venga, ¿verdad? Sí, nosotros ahí sí que parte de nuestro testimonio con mi esposo a la hora de emprender, obviamente, pues, o sea, es cuando emprendes, o sea, le dedicas, o estás en un trabajo, renuncias, decís, bueno, voy a dejar un trabajo fijo y ay, o sea, algo es duro, ¿va? El temor a, y si no funciona. Sí.
o le voy a meter plata y si no funciona, o sea, siempre vamos a tener temor. No estoy diciendo que sea bueno, tampoco estoy diciendo que sea malo tener temor, o sea, yo considero que pues un temor manejable, creo yo que podemos... Prudencia, más como una prudencia. Como una prudencia, porque precisamente, por ejemplo, yo soy más financiera, o sea, yo veo todos los números, a mí me encantan los números, yo veo las finanzas de la empresa, entonces yo soy la que le digo a mi esposo, no, esto no lo podemos hacer, esto sí, esto no, él es el de las 1000 ideas locas y yo le digo, mano, o sea, no te puedo apoyar. O sea, no. Entonces, no, ¿por qué tenés miedo? Es que no se puede, o sea, mirarlo económicamente no se puede, vamos a perder. Entonces, él es muy de emocionalista, ¿verdad? Entonces, yo a veces hoy le preguntaba, le digo, ¿por qué no le tenés miedo a tontos negocios? Le tengo miedo, pues, me dijo, pero soy valiente, me dice. Y entonces, bueno, yo me quedé valiente pensando en una persona así fuerte. Entonces me dice, pero tú sabes qué es ser valiente. Y yo, bueno, decime, ¿va? Valiente es tener fe con temor. Que a pesar del temor bueno, lo dije, haces. Sí. La verdad es que me dejó callada. Dije, bueno, tenés razón, ¿verdad? Pero él es así todo, vámonos. Y yo así como que, bueno, mira, démosle tranquilo. Y nuestro dicho siempre es, tenés paz, yo tengo paz. Vámonos para adelante, pero sí lo que tú decís, o sea, el emprender, a veces da un poquito de temor. Parte de nuestro testimonio les contaba, nosotros empezamos la empresa por necesidad, con miedo, sí. Él estaba trabajando y la verdad es que le iba muy bien económicamente, pero nuestro matrimonio por el piso, o sea, ya a punto de divorciarnos, o sea, estábamos re mal. Y yo me acuerdo que él le decía a Dios, por favor, o sea, ya no quiero que esté en ese trabajo. Se fue a Guate y un día, un sábado, me llama y me dice, Elisa, me despidieron. Y yo, sí. Ya después, a los 15 días, cuando vi que, yo dije, madre, ¿qué hice? O sea, el miedo me paralizó. Dije, o sea, lo arruiné. Dije, o sea, Señor, ¿qué? O sea, ¿qué te pedí, va? Y el miedo, después... me enteré que la nena ya venía y yo resulté embarazada. Entonces ahí fue cuando yo fui con él y digo, mira, estoy embarazada. Y ahí fue cuando lo vi pálido y me dijo, no podemos. ¿Qué vamos a hacer? El miedo. Y el miedo nos paralizó más. Le dijimos, bueno, ¿sabes qué? Mejor vámonos del país, lo que tú decías aquí, porque él no encontraba trabajo, yo tampoco, entonces vámonos. Vámonos porque toca, ¿verdad? Aquí nunca vamos a poder hacer nada y vámonos. Fuimos a solicitar la visa para mi hijo y para él, la aprobaron y todo, pero a todo eso pasamos a una distribuidora y él dijo, mira, ¿y si pedimos distribución? Démosle, pues, ¿qué es lo que puede pasar? Que nos digan que no. Y siempre decimos el no, ya lo tenemos ganado. Entonces entramos, oramos con miedo, o sea, todo el tiempo con miedo, o sea, pero oramos y le dijimos, Señor, o sea, si tú aquí nos quieres, tú vas a abrir puerta. Y entramos y miren, se los juro, o sea, los dos estábamos temblando, o sea, nos agarrábamos las manos porque, o sea, no conocíamos al gerente y todo, y el gerente nos dice, sí, le damos la distribución. Y nosotros, ¿estás seguro? Nos quedamos viendo así como que, bueno, démosle, va. Y le digo, ahora nos quedamos. Rayos. Nos tocó quedarnos y de ahí empezamos a pagar una renta. 7 meses después y no llegaba ningún carro, ni uno, y nosotros, madre. Y mucha gente nos decía, no, cierren eso. Y obviamente el miedo, de que perdimos tiempo, ya van a hacer y ahora, y entonces, bueno, le confiamos al Señor y llegaron los carros, empezamos a vender más, obviamente mientras en esos lapsos de tiempo que no teníamos ningún carro, estábamos vendiendo por catálogo, nos iba bien, pero siempre habían muchas dudas, mucho temor, mucho de que sí vamos a poder hacerlo, no vamos a poder hacerlo. Pasaron los años, gracias a Dios, pues la empresa ya creció, ya tenemos más de 10 años, obviamente todos los días nos levantamos con temor de que ahora qué va a pasar, ¿verdad? Porque todos los días más de algún problema sale, ¿va? Pero, como les digo, el temor es parte de, ¿verdad? O sea, tampoco podemos decir, es lo peor del mundo, pero es parte de nuestra vida también, de que también lo tenemos que ir superando, ¿va? Nosotros siempre hemos dicho, vámonos, hoy pasó esto, mañana posiblemente va a pasar algo más, pero vamos superándolo y ver de qué manera no volver a cometer eso, ¿va?
y cómo ir entregando eso. Qué bonito testimonio, porque al final creo que como ustedes lo vivieron, o sea, estaban al límite y cuando llegamos al límite mucha gente dice ya no quiero nada, pero ese límite puede ser lo que te va a el empujón, claro, como se dice, ¿verdad? Para lo mejor que y te empuja. te empuja y te dice ya, lo vas a lograr, pero creo yo que al final de cuentas diario podemos enfrentar diferentes cosas, pero como tú decís, levantarnos ya con la confianza de bueno, puede venir algo, pero ya sé. Ya sé a dónde ir, ya sé a dónde recurrir, ya sé dónde doblar mis rodillas, ya sé cómo orar. Y tener cuidado cómo oras, porque ya vimos que también se te cumplen tus oraciones. Pero es importante que comprendamos eso para que tengamos esa respuesta, porque mi temor en este momento puede ser diferente al tuyo de este momento, al tuyo de este momento, pues la respuesta es la misma. Y eso es lo bonito. Y es que la respuesta es la única. Y decir, voy al Señor y con sabiduría voy a empezar a actuar. Entonces, cada mujer que está en casa decir, voy al Señor, voy a actuar, voy a entregarle, pero también voy a confiar, porque necesitamos soltar ese temor que te está limitando y arraigando a un lugar que tal vez ya no perteneces, que ya no tienes que estar ahí para ir caminando hacia donde debes de ir. Claro, así es. Entonces, usemos esos temores que puedan venir a nuestra vida como un impulso para irlos superando, para ir avanzando cada día, ¿verdad? Y definitivamente pues ha sido un testimonio muy especial. Gracias por haberlo compartido con nosotras, Lisa. Y gracias también, Wanda, por este tiempo precioso que hemos compartido. A todas ustedes, que el Señor les bendiga. Y nuevamente las invito para que puedan seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Nos pueden encontrar en YouTube, en Facebook y también en Spotify como Iglesia Ministerios de la Gracia y Congreso Resplandece. Muchas gracias a todas por su atención y que Dios les bendiga.